Nos quedamos en la parte que correspondía a las estructuras que eran un complemento de las vías de comunicación de los romanos. Vimos hasta acá, vimos el video de la construcción. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces nos quedamos iniciaríamos acá con monumentos conmemorativos. Los romanos, como eran muy dados al autoadulación y a la vanagloria, entonces les gustaba que la gente, digamos el pueblo, la plebe, que no los iba a conocer nunca a los emperadores, por ejemplo, frente a frente, pues ellos gustaban que lo vieran, ¿verdad? A través de las esculturas que se mandaban a hacer, que siempre tenían que ver con la idea de la publicidad, porque o eran dioses o eran jueces, como siendo jueces eh, misericordiosos o eran dioses, así se presentaban, pero también con monumentos que hicieran que la gente pues conociera también de las batallas que habían vencido, en las que habían vencido en algún momento, o en aquellas en las que eran célebres por haber derrotado a un enemigo poderoso, por ejemplo, no solamente por haber ganado, sino porque ese enemigo era poderoso. Entonces, hay tres tipos principales de monumentos conmemorativos y son los obeliscos, como ven acá, las columnas y los arcos. Entonces, vamos a verlos uno por uno. Acá están los obeliscos. Los obeliscos, decirles que son egipcios. Estos no son romanos. Entonces, ¿qué están haciendo allá? Pues los romanos se los llevaban como premios de guerra. Es como que pues ya conquistamos Egipto, entonces nos vamos a llevar esto para que conozcan lo que hemos conquistado allá en Roma o en las ciudades importantes que tenían. Entonces se llevaron estos para ser colocados en plazas o en los foros para que la gente los viera como un premio de guerra. Básicamente eso era. Con el paso del tiempo, estos también cambiaron de posición, bueno, fueron utilizados en otras circunstancias también como monumentos decorativos también. Entonces, este que ven acá, bueno, acá primero para que vean, son jeroglíficos. Aquí tenemos uno en una plaza y este otro que es de los que están en Roma, pues vinculados a estructuras cristianas católicas. Por ejemplo, en la plaza de San Pedro, frente al Vaticano, en el centro de la columnata, de las columnatas, hay un obelisco. Ese obelisco es egipcio y fue llevado y colocado en ese lugar durante el periodo barroco. Ahí es donde se puso justo en ese lugar. Por eso algunos de estos tienen una cruz en la parte superior. La cruz es un agregado, no es que era parte de la estructura en su origen, porque los monumentos, les recuerdo que son egipcios. Luego las columnas, la columna de Trajano es la más célebre de estas, pero habían estructuras así como columnas en diversos sitios cerca de los foros o de los palacios, de las basílicas, por ejemplo, romanas. La de Trajano es un tanto célebre porque, así como ven que gira el GIF que les puse por ahí, hay una franja, digámoslo así, de relieves que recorren el relieve en sentido de abajo hacia arriba, contando historias y de manera gráfica. Esas historias pues muestran diversas batallas, enfrentamientos que tuvieron los ejércitos del emperador Trajano contra pueblos bárbaros o contra pues los enemigos a Roma. Entonces, eso es lo que está colocado en el lugar. Esta columna es hueca, no es sólida, no es como las columnas, por ejemplo, que se utilizaban en la arquitectura, ya sea romana, griega o egipcia. Estas eran estructuras huecas que tenían escaleras en la parte interior para poder tener acceso hasta este lugar de acá arriba. Acá alguien me decía, mire, pues parecen faros. Pues los faros son un tanto, al menos la forma que conocemos es un tanto más reciente, pero la estructura es básicamente la misma. La idea es como que tuviera una lucerna o una fuente de luz en la parte superior.
Entonces serían las columnas. Tenemos otra vista de la columna trajana. Ahí pueden ver diversos como episodios o momentos de eh, de la vida pues bélica que tenían los romanos. Acá. Y esos pequeños como rectángulos que están acá, estos son respiraderos que tiene la columna o ventanas, si lo queremos ver también de esa forma. Luego, ¿qué tenemos por acá? Los arcos. El arco de Tito es uno de los que se han conservado a la fecha. Habían pues en todas partes de Roma, en todas las ciudades habían arcos triunfales que pues conmemoraban esas batallas o las victorias. Estos hay que saber cómo diferenciarlos de otros arcos que aparecen más tarde, pero más cerca de nosotros en tiempo. Porque digamos, este arco podrá tener, por ejemplo, unos 1950 años, por ejemplo, pero hay otros arcos que se hicieron hace 200 años y que se llaman igual, arcos del triunfo, pero que se construyeron en un contexto artístico diferente, en la época o el periodo denominado neoclásico. Es una alegoría, es una referencia de las estructuras de la época grecorromana. Entonces, hay que diferenciarlo porque no solamente hay un tipo de arco. También después de las Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se hicieron arcos del triunfo en diversas partes de Europa. Y como del neoclásico o la idea de libertad de Europa de aquel momento que emana de la Revolución Francesa, esa viene a América. Esos son lo que anima a los pueblos a independizarse de la colonia, por ejemplo, España en esa región. Entonces los pueblos que toman, o el pueblo que toma, bueno, el pueblo no, la élite que toma el control, comienza a hacer las cosas a la manera francesa. Por eso que en nuestro país, creo que en Aguachapán, no sé si en qué otros lugares, hay unas estructuras también que son arcos conmemorativos que se construyeron en el siglo XIX en el contexto pues de conmemorar eventos importantes para las naciones. En la época también de los monumentos donde aparecen las diosas Victoria en la parte de arriba, que son como la Plaza Libertad de nosotros. Entonces, ese es el sentido de estos monumentos. Tenemos el arco de Constantino. Este Constantino es el Constantino el Grande, el que le dio, convirtió más bien al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Este es el mismo. Vean, pues en este caso hay restricciones de acceso. Esto tiene que ver con la salvaguarda del bien cultural. En la época más bien de esplendor de la cultura romana, pues la gente podía caminar abajo de ellos, entrar, atravesarlos y ver las imágenes que estaban ahí en todas las secciones diferentes que tenía el arco triunfal. Este es el arco de Séptimo Severo. Aquí hay una figura femenina que tiene alas. ¿Qué dijimos que era? ¿Sirven? Una Nike. Correcto, gracias. Es una Nike o una diosa Victoria. Cualquiera de los dos nombres están bien, pero si es Nike está bien. Entonces, acuérdense, ángeles con alas en este momento no hay, no existen. Nadie tenía la idea de que los ángeles pudieran tener alas en este contexto del arte que estamos viendo. Eso va a suceder hasta el siglo V, por ahí es donde aparece. Bien, ¿qué más? Pasamos entonces de la parte escultórica, perdón, arquitectónica a la parte escultórica. No sé si había alguna duda o pregunta sobre la arquitectura romana. Si no, pues pasamos. No veo, no veo movimiento. Bien, la escultura romana. Primero, eh, pues desde que se origina Roma hay antecedentes de escultura, ¿verdad? Solo que esos antecedentes son más cercanos al pueblo etrusco. Y del pueblo etrusco
nos movemos a través de Grecia también, la influencia griega, y luego la propiamente romana, que es alrededor entre el año siglo I, perdón, el siglo II, bueno, siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Y de ahí en adelante hay un contexto en el que Grecia también influye en la escultura. A eso se le llama periodo grecorromano, o se le llama periodo clásico también, a ese momento. Entonces, sobre esto, la tradición etrusca, acuérdense, es el origen. Si se les pregunta dónde está el origen o de qué parte de la historia se basaron los romanos para hacer el tipo de escultura que hacían, los etruscos y los griegos. Esos son los dos antecedentes que hay. ¿Qué de los etruscos en la época de la monarquía romana? Los retratos, y especialmente retratos funerarios. Acuérdense que los etruscos hacían bastante retratos funerarios. Y por eso es que la escultura, o en eso se diferencia la escultura griega de la romana. La griega es idealista, o sea, busca que el rostro sea perfecto matemáticamente hablando. Eso significa que hay una correspondencia en cada parte del rostro. Pero los romanos no. Los romanos siguen en la línea etrusca, y en la línea etrusca los retratos son individuales porque todos somos diferentes. Entonces por eso son diferentes también acá. Esa individualidad es ese toque, digamos, etrusco dentro de la escultura romana. Luego de Grecia, el helenismo y el llamado neoclasicismo, pero más bien es clasicismo lo que vemos en ese momento. Eso se da durante la época de la República, que es cuando Roma conquista Grecia y entonces retoma elementos del esplendor helenístico griego. Por eso vemos pues imágenes como esta, muy a la usanza griega, que era esa perfección en los pliegues, la técnica de paño húmedo para que pareciera que la tela era transparente, o la escultura desnuda, porque esa es otra manera también de diferenciar la escultura. Los romanos no trabajaron el desnudo como lo hicieron los griegos. Los griegos, básicamente, la mayoría de las esculturas que hacían eran desnudos. Los romanos no. Los romanos, la vestimenta es parte de la autoridad de ellos. Entonces, las imágenes iban vestidas. Esa es otra manera de diferenciar la escultura griega de la romana. Aquí tienen ejemplos. Esa es como a la usanza del periodo helenístico, ¿verdad? Pero vean, completamente vestida, solo que a través de la vestimenta puede percibirse la forma del cuerpo. Es como si estuviera envuelto en una tela semitransparente. En la época imperial romana, que esa es otra etapa también, aquí lo que encontramos es pues ya muy marcado el retrato principalmente, y las esculturas que son conmemorativas y de publicidad básicamente para los emperadores. Por ejemplo, una representación del emperador como si fuese un juez. Cuando se decían de jueces, eran jueces misericordiosos, o sea, que perdonaban, que eran benevolentes con el pueblo. Eso es lo que ellos se mostraban en ese momento. Entonces, el emperador vestido como juez es un juez que va a conceder perdón, por ejemplo, que va a impartir justicia de manera justa. En la práctica, la realidad pudo haber sido completamente diferente, pero la publicidad decía que él era así. También muchos relieves conmemorativos en ese momento, escultura conmemorativa. Esta, por ejemplo, es otro monumento, aunque un poco más escaso. Este es un altar dedicado a la paz, por eso se llama Ara Pacis. Ara es altar, Pacis, paz, y se le denomina Augusta porque fue hecho en periodo del emperador Augusto. Por eso dice Ara Pacis Augusta, el nombre de este monumento. Está completamente lleno de decoración. Y en la parte, bueno, eso lo vamos a ver en el otro ejemplo, en la parte, o todo bien, todo el alrededor de esa estructura estaba completamente pintada. Eso es porque la escultura romana también se pintaba. Aunque nosotros la veamos así, con el color del mármol, no era eso.
es la norma. La norma era que todo estuviera pintado. Bien, sobre la tradición etrusca también, los retratos que ya les mencionaba, el culto a los difuntos, en este caso, por ejemplo, este es un patricio, o sea, alguien de la élite, un aristócrata romano, que está mostrando a dos de sus parientes seguramente fallecidos. Es como decir, su abuelo y su padre mostrados en las esculturas, como digamos, retratados como en el momento de morir. Por eso es que hay uno que es un poco más joven. Dirían, bueno, ¿cómo es que uno de esos es el papá si él es mayor? Es que cuando seguramente murió, era joven aún, entonces así lo retrataron. Entonces, esto es una escultura de una persona con sus antepasados, colocados ahí. Esta imagen de arriba nos muestra también lo fidedigno que eran los romanos con las imágenes de las etnias con las que ellos se sentían identificados o de los cuales ellos también provenían. Como los territorios romanos también estaban en el norte de África, pues entonces el tronco étnico de África se vería también, ¿verdad? Como algo eh, más cotidiano en Roma. Entonces, de ahí es donde viene este tipo de rostro. Es del área de África. Y aquí otros más como europea. Vean la suavidad de la tela y la suavidad con la que toma también entre los dedos la tela, como para acomodarse la ropa. Y aquí tres ejemplos de cómo los emperadores se proyectaban hacia el exterior a través de estas esculturas publicitarias. El primero es Augusto, se denomina Augusto de Prima Porta, esta imagen, y pues él muestra al emperador como un general de las huestes romanas, o sea, era un general, era un militar, así se muestra. Si participó o no en las batallas, pues pudo haber sido que no, bueno, a lo mejor Augusto sí, pero otros emperadores que se mostraron de esa forma, a lo mejor nunca estuvieron en batalla, pero ellos se proyectan de esa manera. El otro es el emperador Claudio, vestido como si fuera un ser divino, un dios, y pues vean acá como una ballesta a manera de báculo, la desnudez o semidesnudez en este caso, una toga que le cubre solo parte del cuerpo, y al pie de él, igual que el pie de Augusto de Prima Porta, que aquí en este hay un personaje, ya les voy a explicar, abajo de los pies de Claudio, del emperador Claudio, aparece una águila. El águila es símbolo de Roma. ¿Qué significa? Roma está a los pies del emperador. Y vean que el emperador en su cabeza tiene la corona de laurel que usaba el dios Apolo. Entonces, la manera como se muestra el emperador aquí es como si él fuese el dios Apolo. Y este otro, pues, la del el emperador Augusto con una toga, como si fuese un juez. Y ya les digo, si como juez se muestra como benevolente. Probablemente todos los casos el que le llegaban a él terminaban mal. O sea, mandaba pues a eliminar a las personas que encontraba culpables. Pero él se muestra de otra forma. O sea, dista bastante la realidad de lo que se muestra. Bien, de eso les iba a decir. Este personaje es un niño con alas. ¿Qué les parece que sea? ¿Con qué lo compararían o qué nombre le darían a partir de lo que hemos visto hasta ahora? Nada. ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, solo que yo sí lo escucho cortado. Bueno, voy a apagar la cámara por si es problema acá con mi señal. Bien, el resto, si me escucharon bien, les decía, ¿qué nombre tendría? ¿No? Bueno, normalmente me dicen que es un querubín, que es un serafín, porque eso es lo que hemos aprendido hasta la fecha. Bueno, Hazel manda muchos
corazones también. Bueno, ok, se están mandando muchos corazones. Pero ¿qué sería? No sé si lo que intenta decir con eso es que es Cupido. No sé si es eso, Hazel, porque también es otra de las respuestas que normalmente salen a la pregunta. Pues fíjense que quizás para avanzar, resulta que sí, hace referencia a Cupido, pero no digamos como Dios del amor, sino más bien como hijo del dios de la guerra y de la diosa de la belleza y la fertilidad, que es Afrodita o Venus. Entonces, este personaje va a comenzar a tener presencia en relieves, en esculturas también, que los colocan, digamos, como un relleno, un adicional. En este caso, por ejemplo, es parte de un pedestal, de una cuña y pedestal que soporta el peso de la escultura. Este personaje es eh, un puti, y les voy a escribir en el chat cómo se escribe. No les digo el otro término porque va a sonar un poco ofensivo, pero básicamente este es el nombre. Y se refiere a los hijos, oigan bien, los hijos de Marte y de la diosa Afrodita. Ese es el nombre. En la medida que avanza el tiempo, ya en la Edad Media, no en esta época, sino en la Edad Media, bajo el contexto cristiano, los artesanos, los monjes también, los sacerdotes van a comenzar a agregarlos para representar ángeles o pequeños ángeles. Pero va a ser hasta el periodo barroco, o sea, hace unos poco más de 350 años, que va a comenzar a ser asociado a querubines y serafines. O sea, no nace de esa forma la imagen de sus personajes, sino que es algo que se agrega mucho más adelante en el tiempo. Pero se los adelanto por ahí, cuando en el otro ciclo, cuando con quien lleven pues la historia 2, es seguro que les va a mostrar sobre estos personajes. Bueno, avanzamos. Esta etapa se llama tardía imperial y es el periodo ya dentro de lo que llamamos cristianismo. No paleocristianismo, aquí quiero que entendamos bien el asunto. El paleocristianismo es la iglesia que se llama perseguida, o sea, es el periodo desde la crucifixión, según la tradición judío-cristiana, desde la crucifixión, la resurrección, viene una etapa en la que los apóstoles solo esperaron, bueno, según lo dice la Biblia, porque el Espíritu Santo bajara, y luego se esparcen, cada quien busca un lugar para comenzar a predicar. Entonces, a esa etapa en la que andan predicando, que es el momento en el que algunos emperadores los persiguen para matarlos porque los consideran sediciosos, peligrosos para el Imperio Romano, entonces a eso se le llama la iglesia perseguida. Es la etapa justo del paleocristianismo. Cuando se habla de periodo cristiano, es el momento en el que Roma ya adopta el cristianismo y entonces ya se llama catolicismo o la iglesia cristiana católica. ¿Sí, Mónica? Este es el punto donde nosotros empezamos a asociar los ángeles con alas. Ya empezamos a ver querubines con alas y ya como que malinterpretamos un poco los seres. De esta etapa todavía no. No hay ángeles con alas. Cualquier ser que vean con alas, ya sea un niño, aunque ustedes les digan, ese es un querubín, ese es un serafín, no. Son putis. Ese es el nombre bueno, hay otro nombre, pero suena un poco ofensivo, no los puedo decir, pero cualquiera de los dos términos se aplica. Es hasta el siglo V después de Cristo, o sea, en el año 400 después de Cristo es que comienza, bueno, es en ese año aparece o se ha descubierto más bien la primera imagen de un mensajero de la creencia judío-cristiana con alas. O sea, de ahí en adelante es que aparecen ángeles representados con alas. Antes de eso no hay ninguno. Si ustedes ven alguna pintura, por ejemplo, que muestra el nacimiento de Cristo, por ejemplo, y aparecen ángeles con alas revoloteando,
volando por todas partes, cantando. Esa es una interpretación posterior al siglo V. No es de la época de Cristo. En la época de Cristo no habían tales ángeles con alas, simplemente porque no lo coincidían de esa manera. Eso es una influencia griega y romana, el colocarle alas. Todos los mensajeros en esa etapa, que es antes de la tardía imperial, todos esos ángeles aparecen representados como seres humanos, nada más, no con alas, o sea, no tienen alas. Entonces todavía no es la época de eso. Pero sí es la época en esa del tardío imperial, que o sea, es la etapa de transición de Roma politeísta a la Roma cristiana. Sí encontramos imágenes como esta, como la que tienen a la izquierda, que es un personaje, un pastor, que lleva una oveja sobre los hombros. La imagen es una copia, digamos así, del moscóforo griego. ¿Se acuerdan aquel personaje que llevaba un ternero sobre los hombros? No una oveja, sino un ternero de la época arcaica griega. Y pues ese es el modelo, la forma, digamos, que retoman. No de ese exactamente, sino que pues era una imagen popular de un pastor que lleva un ternero en hombros. Entonces, la tradición cristiana la retoma y la colocan de esta forma. Este personaje representa a Cristo. ¿Y por qué no tiene barba ni bigote? Porque tampoco eso es original de la primera etapa, de la primera etapa al menos, porque sí está dentro del paleocristiano, pero no de la primera etapa. Para los romanos, para los primeros cristianos, que eran pues de muchas culturas diferentes, Jesús era un joven y lo asociaban con Apolo, el dios Apolo. ¿Por qué? Porque resulta que una de las frases que se comentaban, que luego son parte de uno de los textos evangélicos, dice, yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Pues es el sol. ¿Y quién es el sol para los romanos? Es el dios Apolo, o Helios, que en otras representaciones, pero veamos que Apolo como representación solar, entonces para ellos esa es la imagen de Jesús, el dios Apolo. Por eso, de esta etapa del tardío romano, tardío imperial sería, tardío romano, y las imágenes de Cristo van a ser así. Ese es el siglo IV, no, quizás siglo III, que aparecen algunas, siglo IV ya se va como normalizando, y siglo V en adelante, digamos que el 90% de las imágenes de Cristo ya tienen barba y bigote, el resto no, pero esa es una confusión sobre los términos relativos a Jesús, por eso es que le pusieron barba y bigote, pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Avanzamos entonces. ¿Qué tipos de escultura eran los que se desarrollaban? Pues retrato, estatuas, sarcófagos, relieves, camafeos y juguetes, estatuillas de culto privado, objetos decorados. Todo eso se hacía en Roma como parte de la tipología escultórica, o sea, los tipos de escultura. Sí, oigan, eso por cierto, es una palabra y me decía un compañero, los que están trabajando ya en segundo o tercer año, que una de las cosas que preguntan y dicen que los estudiantes no responden a ese nivel, o sea, segundo y tercer año, es sobre qué es una tipología. Se le dicen, ¿cuál es la podría decirme una tipología de escultura romana, por ejemplo? No saben definir tipología. Y digo, bueno, qué raro, porque conmigo ven tipología. Yo les dije, tipología es una palabra que les he estado mencionando en diferentes lugares. Entonces, tipología se refiere a clases, a ejemplos diferentes de algo. ¿Sí? O tipología, la tipología escultórica griega, entonces me tienen que hablar acerca de los tipos de escultura que hicieron los griegos, relieves, estatuas, si es por temas, por ejemplo, vinculados a los dioses, vinculados a héroes o vinculados a sacerdotisas. Entonces, esa es una tipología. Si les digo tipología de los órdenes romanos, órdenes arquitectónicos romanos, ¿cuál es la tipología? Ustedes dicen, es el orden compuesto, es el orden toscano, el orden corintio, el jónico, el dórico. Esa es la tipología de columnas romanas. Entonces, tipología, acuérdense, es
diferentes tipos de algo. Eso, no me digan el otro año, mire, los estudiantes no sabían que era una tipología. Y bueno, y hay casos en los que eso dicen, que dicen, no, ese tema no lo vimos. ¿Y con quién llevaron la materia? Les preguntan. Ah, con el licenciado Orlando. Entonces, me jalan a mí las orejas cuando dicen que no les enseñé algo que sí lo vimos en clase. Pero pues espero que no sea el caso con ustedes. Pero les aviso que siempre me cuentan. Avanzamos entonces con la tipología. Retratos. Fíjense que los retratos romanos son de ese tipo de imágenes. Voy a encender la cámara un momento acá por lo de los gestos que hay que hacer. Los retratos romanos son una representación no solamente de la apariencia física, lo que se llama en anatomía artística, se llama anatomía superficial, que es la piel, el color de la piel, los ojos, la apertura de los ojos, si tenemos marcas, por ejemplo, de gestos o surcos en la piel, que son las que llamamos arrugas, usamos barba y bigote. Eso es apariencia externa, entonces se le llama anatomía superficial. De ahí yendo hacia adentro hasta la anatomía muscular y todavía más adentro la anatomía esquelética. Entonces, en la anatomía superficial, los retratos no solamente se quedan con esa parte anatómica, sino que van más allá. Muestran la apariencia también psicológica del emperador, es decir, proyecta cómo se veía. Si ustedes, bueno, me ven en la clase, ¿cómo me dirían? ¿Dirían que soy serio, que soy enojado, o cómo podrían decirme? Sí, sin miedo. Bueno, si me vieron en la universidad y no me quisieron hablar, fue porque seguramente me vieron o serio o enojado. Pero si me hablaron, a lo mejor no. Entonces, ¿cómo me ven? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué opinan? A simple vista uno diría serio, pero ya en clase no tanto. Es más tranquilo, podríamos decir, porque no es en sí tu personalidad seria. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pasivo, dice Juliet. Supongo que eso es como tranquilo. Nadie más. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Pero bien, la proyección que hacemos, si ustedes lo saben de sus compañeros, compañeras o ustedes mismos, se conocen y dicen, no, yo soy una persona seria, entonces cuando andan en la calle, en cualquier lugar, pues ustedes con el ceño fruncido, la boca cerrada y pues a mí que nadie me hable. Y hay gente que anda así, con el ceño fruncido, la boca muy cerrada, entonces uno tiene hasta temor de hablar. Y hay gente que anda siempre riéndose, siempre cuando mira hacia un lugar o sea otro, siempre está sonriendo. Esos son gestos que proyectan cómo somos. Entonces, a eso quiero llegar con esto de los retratos. Los romanos no solamente hacían lo que les comento es anatomía superficial, sino la parte psicológica. A eso se le llama retrato psicológico. Entonces, eso lo vamos a ver por ahí con algunos, en unos se nota más que en otros. Seguramente es por el énfasis que quería mostrar el emperador frente al pueblo, porque acuérdense que mucha de la estatuaria, de las imágenes que vamos a ver, son para espacios públicos, porque la gente era la única manera que podían conocer al emperador. Ahora, aparte de eso, ¿cómo hacían para que fueran tan fieles en cuanto al rostro, o al menos qué es lo que se piensa de ellos? Pues es que primero que habían escultores de calidad, ¿verdad? Que podían retomar elementos anatómicos con la sola vista del personaje. Es seguro que tomaban apuntes, o sea, hacían dibujos previamente para conocer la figura y luego hacerla. Pero también cuando un emperador o alguien de los niveles altos de la sociedad pues moría, entonces le hacían una máscara, le ponían una capa de cera en el rostro que grababa las partes del rostro. Era como que hacer, bueno, básicamente es hacerle un molde al rostro. Y luego esa máscara de cera servía para luego agregarle un material, un tipo de argamasa o un yeso, por ejemplo, para que al solidificarse y retirar la cera, nos permitiera ver ya un rostro ahí. Ese rostro entonces era una copia fiel del difunto, en el caso que fuera una persona que había fallecido.
Y a partir de ese se podía hacer entonces ya la escultura. Y ya, pues ya no estaba muerto, sino que se abrían los ojos, pero ya contaba con los rasgos. Entonces, por eso muchas esculturas son como anatómicamente se ven exactas. O sea, se ven exactas. No pareciera que representan solo a alguien, sino que de verdad se parece. Entonces, eso es lo primero. Aquí tenemos dos ejemplos, el emperador Pompeyo y el emperador Julio César. Cuando vean esculturas como esta, que están solamente muestran una sección, en este caso del cuello hacia arriba, es porque estaban hechas en partes, en secciones, y esas secciones estaban como colocadas en diferentes, de diferentes materiales. Por ejemplo, digamos hasta el cuello era de mármol blanco, luego los hombros de un mármol jaspeado, y a lo mejor si tenía una tela o algo sobre la ropa, esa se hacía también de otro, era una incrustación de otro tipo de mármol. Entonces, por eso es que no todas están como completas. En ese caso, en ambos casos más bien, observen que tiene surcos. Los surcos en el rostro son los que le llamamos arrugas. Tiene líneas de expresión también, estas son líneas de expresión. Acá la comisura del labio muy, muy marcada, los labios delgados. Tiene esta parte del mentón muy bien marcado, la zona muscular, se llama cuadrado del mentón, se llama el músculo que está ahí. Y luego vean los ojos también, y lo arqueado de las cejas. Nos dice también pues que no es una persona que se proyecta como que fuese enojada. En el caso de Julio César es igual. Bien, diferentes marcas en el rostro. Algunos si tenían cicatrices se las hacían también. Los griegos no, acuérdense. Por eso es que es bien fácil diferenciar la escultura en retrato, al menos griega, de la romana, en la época en la que son muy diferentes. Ya en la greco-romana hay coincidencias entre ellos, pero aún así el estilo romano es el de retrato más naturalista. ¿Tienen cicatrices? Se hacen las cicatrices también, porque los consideraban parte de su historia. Entonces debía de estar ahí porque fue parte de su historia. No sé si hay una pregunta con estos dos personajes. No, claro, Lick. Muy bien, gracias, Mónica. Roxana, bueno, un comentario que Roxana dice, yo lo vi un día en la universidad y lo vi serio. Me vio serio, quizás me acaba de pelear con alguien. Bueno, casi siempre, eso me dicen siempre, yo me proyecto de esa forma. Entonces, si alguna vez en un retrato, me veo serio, sin embargo, no me considero de esa manera, al menos en contexto en el que estamos, por ejemplo, fuera de la parte formal, pero en la parte formal sí guardamos compostura. Bien, vamos a avanzar. Acá está lo que les mencionaba de los diferentes tipos de mármol que se articulan en una sola imagen. Este es un retrato de Antonio Pío, el emperador Antonio Pío, y pueden ver que la parte de la cabeza, el cuello, es de un tipo de mármol. Aquí están algunas secciones a través de las cuales se ha hecho la incrustación, esa es la palabra. Incrustar es como poner y que quede apretado la estructura una dentro de la otra. Y de esa manera se hacían pues los diferentes colores. Un mármol negro, un mármol jaspeado y el mármol blanco. Acá mármol verde, jaspeado, negro y el mármol blanco. Hay diferentes tipos de mármol en la misma pieza escultórica. Hay otro dato que sucede también acá. Ya les mencionaba, la escultura romana se pinta, es polícromo. Entonces, hay algún tipo, en estos casos, un tipo de detalle que hacían era, por ejemplo, que los ojos se pintaban. Entonces, para pintarlos, el ojo tenía que estar así, liso. En términos actuales, como entendemos estas imágenes, diríamos que la persona es ciega, porque el ojo está blanco, no se ve nada. Pero eran así porque los pintaban. Entonces, el ojo se hacía a través de decoración. En este caso, sucedía como una mezcla, se hacía como mixto. Acá, por ejemplo, el ojo está liso, significa que se pintaba el ojo. Pero en el caso de Antonio Pío, no. En el ojo tiene un relieve,
tiene un relieve dentro que marca el tono de color del ojo. Acá les muestro, este es Antonio Pío, también es otra escultura de este de acá. Y les voy a acercar primero así. ¿Vean? El ojo está como dibujado. Si el ojo está dibujado, significa que el ojo es claro, o sea, probablemente lo representaron como de ojos azules o de un verde claro o un color aqua, no sé. Y hasta dejan una parte reserva de material por ahí que es el que se entiende como brillo, es el brillo en la pupila. Ahí una con mayor detalle. ¿Ven? Se marca el ojo. Entonces ya no hay necesidad de pintarlo. Si el ojo es oscuro, no es azul, digamos, no es con un tono de ojo claro, entonces ya no solo se dibuja, no solo se graban esas líneas para representar la parte coloreada del ojo, sino que se hacen perforaciones en el ojo para que de esa manera el ojo parezca que es más oscuro. Estas dos imágenes no corresponden a ninguna escultura romana, sino que son piezas escultóricas donde se ha utilizado esa técnica. Se perforaba el ojo, se dejaba un material ahí para que pareciera como si fuera un brillo, y de esa manera entonces el ojo se veía, se percibía como si fuese un ojo oscuro. Esa es la idea con este tipo de escultura. Bien, ese es el emperador Caracalla, y acá les remarco la idea de el retrato psicológico. A ver, si fuera su profesor de historia, le dijeran a ustedes, fíjese que no voy a ir a la clase porque tengo actividad en otra materia práctica y entonces no voy a venir a la suya, sino que voy a la otra. ¿Me da permiso? ¿Le pedirían eso? No, ¿Por qué? o por lo menos no en persona. No, te mandarían un correo. Bien, aquí otra vista, miren. Es una mirada muy imponente. Ajá. Y vean los labios también. Acuérdense que el gesto de los ojos se replica en los labios. No pueden ustedes reír sin que los ojos cambien de forma. No pueden ustedes mostrar una mirada alegre sin que la boca esté sonriendo. O sea, eso no se puede hacer. No se puede tener separada el gesto de los ojos de la boca. Eso de manera instintiva, de manera innata, pues nosotros lo podemos hacer. Bien, pues efectivamente este personaje Caracalla no era alguien, bueno, los emperadores en general no eran personas, digamos, que generaran mucha confianza o que no se mostraran como personas de un temperamento y carácter fuerte. Entonces eso es lo que han hecho con Caracalla acá. Y luego ven el tipo de detalle en la barba, el sortijado de la barba y también del cabello. Tenemos otro par por acá, Octavio Augusto y Marco Aurelio. Es lo mismo, ¿verdad? ¿A cuál le dirían que no van a entrar a clase? Así de frente a frente. ¿A Octavio o a Marco Aurelio? No, muy serio. Más que todo enojado, imponente, cerrado, mientras que Octavio se ve más joven, más pacífico, podríamos decir. Más tranquilo, más buena onda, como decimos. Y en cambio, Marco Aurelio, no. Pues eso es. ¿Y por qué las afirmaciones de ustedes? ¿O por qué lo dicen? Es porque, él dice también, tal vez a Octavio, es porque no inspira confianza, ¿verdad? Ese tipo de gesto. Y ustedes conocen de eso en la vida real. A veces al bus y le miran un gesto como este, inmediatamente se activan todas las banderas rojas, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo, y la adrenalina comienza a fluir, porque es que es probable que haya un asalto. Y no, o sea, es simplemente bueno, prejuicio sería, porque pensamos que porque la gente seria es mala.
Sin embargo, es una alerta, ¿verdad? Eso sí, nos dice el lenguaje corporal de una persona si es cerrada o si es abierta. En los ojos hay un gesto también muy importante que lo logran marcar, bueno, con el de Caracalla, se nota un poco más. Vean, dicen que los ojos son el espejo del alma. Y aquí pues se proyecta la mirada hacia afuera, o sea, como si efectivamente nos está viendo con enojo, como que ya va a decir a los leones, al circo, para que lo acaben los leones. Entonces, eso es retrato psicológico. ¿Está entendido eso? Sí, Liz. Muy bien, gracias, Mónica. ¿Y el resto? Bueno, espero que sí. Bien, ya vimos a Octavio y a Marco Aurelio. Aquí tenemos dos más. Esos dos personajes son de esos así como muy polémicos dentro de la historia imperial romana. Bueno, Nerón, muchos dicen que tenía problemas a nivel psicológico a partir de lo que se recoge de la historia de vida de él, datos históricos. Bueno, Nerón, la mamá ejercía mucha influencia sobre él. Aquí es donde creo que les mencionaba cuando hablamos de la sociedad, que los romanos son los hombres, los ciudadanos, y son ellos los que determinan las cosas que se hacen o no. Pero el papel de la mujer es como muy cercano, como consejera, como apoyo, y en muchos casos ella tomaba las riendas digamos, del hogar, en muchos casos. Entonces, a Nerón como que no le gustaba mucho esa situación, y entonces llega el punto en que mandó a matar a la mamá. Según la anécdota, cuando la guardia pretoriana llega donde la mamá y la apuntan con la espada, la van a justiciar, ella toma la espada y pone la punta de la espada en el vientre y le dice que ahí la atraviesen, porque es su hijo el que la manda a matar. Entonces, de él, igual, vean el rostro, proyecta también no la idea de alguien así como muy tranquilo o de alguien que inspire como confianza, ¿verdad? Eso, digamos que sería como la percepción mía, pero ahora díganme la percepción de ustedes, ¿cómo lo ven? Tal vez no molesto, pero sí serio. Además de que considero que tiene como no un físico tan común, por lo mismo de que la barba está un poco más abajo, la nariz un poco alta, grande. No es muy imponente. Muy bien, gracias. Bueno, muy buena la observación. Stephanie. Yo no lo miro como alguien tan imponente, se ve un poquito más relajado que los anteriores. Muy bien, gracias. ¿Y físicamente lo vemos simétrico o asimétrico? Se ve un poco asimétrico. Bien, gracias. Es asimétrico, y creo que también por eso que no lo tomamos muy imponente, porque vemos la barbilla muy ancha, a comparación de la altura de los labios, la nariz un poco grande a comparación de todo el rostro, y además de que la frente, no sé si por el peinado que le hicieron o el cabello, se le ve muy corta la frente. No es una cara muy imponente ni rasgos muy marcados o fuertes. Muy bien, gracias por la descripción. Efectivamente, pues esos rasgos los tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que se observa en la apariencia física? Los resultados de esto que se denomina endogamia. ¿Recuerdan qué es la endogamia? ¿Sí, Mónica? Que se relacionaban entre los mismos familiares. Exacto. Para mantener el poder dentro de la familia, pues tenían que casarse entre hermanos, primos, digamos, sobrinos, sobrinas, es decir, en la misma familia. Entonces, el material genético, eso lo que produce realmente todo lo contrario, porque las culturas antiguas, anteriores a Roma, Grecia, por ejemplo, pensaban que de esa manera se mantenía la pureza de la sangre. La realidad es lo contrario, o sea, los genes, el material genético se va deteriorando. Entonces, el producto, o sea, los hijos, van saliendo con defectos, ya sea congénitos
observables o no. O sea, puede ser una enfermedad que desarrollen a nivel de sangre de algún órgano, o puede ser algo externo, que son deformidades en el rostro, por ejemplo. Bien, ahí dejamos, bueno, de este personaje de Nerón, él fue el que se dice, las anécdotas, pues que quemó Roma y culpó de ello a los cristianos. Muchos historiadores dicen que no es que quemó Roma, sino que lo que hizo fue destruir un foro, porque quería hacer un foro para él y reconstruir a la manera de que según él quería. Al parecer ese fuego se salió un tanto de control y terminaron pues quemados muchos otros edificios. Y luego pues vienen las persecuciones hacia los cristianos producto de eso. Luego este otro personaje, luego de la muerte del emperador anterior por asesinato, o sea, mataron al emperador, y resulta que entonces pusieron a este que era joven, mucho más joven que él, siempre de la familia, ¿verdad? Entonces, la idea era que la élite atrás de él, algunos senadores romanos, otros miembros de la familia, lo mostraran a él como un heredero, digamos, del trono luego de la muerte del emperador, pero que fuera alguien a quien pudiesen manipular y hacerlo pues según las maneras que a ellos les convendrían. Pero este personaje tenía costumbres que no eran gratas de la élite romana, ni tampoco de la guardia pretoriana, que digamos que son como los soldados que los protegían. Heliogábalo, ¿qué se llama? Heliogábalo. Acá. Pues, así sin darles muchos detalles, les diré que es uno de los que se consideran dentro de la historia romana como un pervertido. Y eso que los romanos son muy abiertos y muy relajados en cuanto a las cuestiones sexuales y muchas cosas que para ellos son normales en su sociedad, para nosotros son moralmente incorrectas en la actualidad. Entonces, él era una de esas personas, igual a ese otro personaje que se llama Calígula. Cayo Calígula era otro emperador también que tenía situaciones pues personales que no gustaban a la élite. En el caso de Heliogábalo, muchas de las cosas que se dicen es que se vestía de mujer y se iba a prostituir a los lupanares que habían en Roma. Y eso no le gustó a la élite romana y mucho menos a la guardia pretoriana. Y entonces, un par de años después de haber sido nombrado como emperador, pues lo asesinan también y ponen a otro en lugar de él. Luego, pues, bueno, así, solamente de emperadores, fíjense que hay una cantidad bastante grande de rostros, pero no los podemos ver todos, ¿verdad? Aquí les mostramos más o menos 6, pero hay una cantidad muy amplia que pueden hacer ustedes por ahí búsquedas en internet y me ayudan ahí colocando pues esa información en el grupo de Facebook. También hay algunos trabajos que se han hecho con inteligencia artificial buscando la manera de hacer una representación más real de esos personajes y entonces los convierten a través de una inteligencia artificial, un programa, los convierten en rostros más naturales. Así que si pueden encontrar esa información, ahí me la colocan en el grupo de Facebook, por favor. Avanzamos. Aquí un par de Patricias. Acuérdense que Patricia no es un nombre, es un título. Eso significa que pertenecen a la aristocracia o a la élite romana. Pues acá se los muestro por lo pomposo de los peinados. Esto visto de perfil es solamente la parte de enfrente. Es como si se tomaran todo el pelo y se lo proyectaran sobre la frente, nada más. No es que toda la cabeza es así de ese volumen, al menos en esta. Este es más o menos igual, solo si se fijan, el tipo de cabello es representado de manera diferente. ¿Cuál o dónde está la diferencia? Vean los rostros. El rostro de la derecha, voy a sacar un poco más. El rostro de la derecha, vean, es más como de la región europea. Y el rostro de la izquierda, más bien es como de la región
al sur del imperio, que eso sería África. Entonces, por eso también la diferencia en el cabello. Este es un tipo de cabello que a lo mejor ondulado, al cual le han hecho rizos, y este es un cabello rizado. Es ensortijado que llamamos, ¿verdad? Que es un tipo de colocho muy pequeño y característico pues de esta región, de esta etnia. Entonces eso es lo que se muestra por ahí. Los romanos tenían muchas modas también. Imagínense la élite, pues siempre quería sobresalir por sobre todos los demás. Bien, no sé si hay preguntas sobre los retratos. Pues estamos bien. Claro, Lick. Bien. El resto. Tibet, Juliet, sí. Bien, entonces vamos con las estatuas. La estatua es un tipo de escultura para espacios públicos. Entonces, las estatuas eran utilizadas de manera publicitaria. Acuérdense, si lo vemos, si están en un lugar público, es publicidad. Es para que la gente los vea. Y cuando un emperador llegaba y pues quería que la gente se olvidaran del emperador anterior o de la familia, en caso que haya un cambio de familia, entonces hay que borrar a todos los emperadores anteriores, pues los quitaban las esculturas, o las apartaban y colocaban sobre el espacio, sobre estas bases, pues esculturas del emperador actual, porque esa era la idea que querían que conocieran. Entonces, repito algo que les decía en la clase anterior, o sea, ese tipo de métodos para que la gente se olvide de lo que está atrás no es nuevo. Eso es desde la época romana y egipcia. Acuérdense, los egipcios también, estos mandaban aún a borrar las inscripciones en las que aparecían los nombres de los faraones anteriores. Entonces, eso mismo sucede acá. ¿Por qué? Porque necesitan que la apariencia, la idea, la información del emperador actual sea la que se proyecta. Esta es una escultura, una estatua ecuestre de Marco Aurelio. Ecuestre significa que es una escultura que incluye un caballo. Eso es ecuestre. Escultura ecuestre significa que va un caballo dentro de la composición. Hay una información que aparece, ustedes buscan en internet y dicen significado de la posición del caballo en las esculturas. Entonces les va a aparecer que si una pata levantada es tal cosa, que si la otra pata levantada, no sé qué, que si ambas patas están levantadas es porque murió en combate, que si las patas están todas en el suelo, murió en su lecho, o sea, en su hogar, sin ningún tipo de acción violenta. Eso es más reciente, o sea, no lo entendamos así cuando veamos esculturas de la época romana, porque no es ese el caso todavía, sino que ese es un significado que le van a agregar siglos después. Pero en la imagen que observan, el caballo va trotando, o sea, sí va caminando, eso es lo que debe de leerse acá. El caballo va trotando, pero Marco Aurelio está haciendo un gesto y está observando hacia abajo, o sea, si yo veo la línea, bueno, tal vez ustedes bueno, si están en computadora, si ven más a detalle, pero la imagen de él está observando hacia el suelo y tiene la mano levantada. La mano levantada en esa posición significa alto, significa también como detengan algo. Lo que está sucediendo es que él detiene, o más bien ordena alto al caballo. La composición completa de esta estatua es que acá abajo hay un soldado vencido y ese soldado está cubriéndose la cabeza porque el caballo con la pata con el casco, lo va a golpear. Entonces Marco Aurelio con su mano extendida está deteniendo la acción. Es como que diga que se detenga y está concediéndole el perdón. Entonces esta imagen se proyecta como magnánima, es el término. Y magnánimo es misericordioso, eso es lo que significa. Entonces Marco Aurelio como misericordioso. En la práctica, bueno, Marco Aurelio es uno de los que tienen como una, digamos, opinión positiva en cuanto a lo que se sabe de él. Sin embargo, acuérdense que estos manipulaban la información, pero entonces quién sabe si realmente era como lo dicen. Pero se proyecta en la escultura como si fuera entonces una persona misericordiosa.
Bien, avanzamos. Este es el emperador Augusto. La imagen en color es una reconstrucción en la que se muestra cómo era la escultura en su momento de esplendor. Acá no lleva, en esta no lleva el personaje acá, el putti, que está en la parte inferior. Pero ¿qué es lo que proyecta él? Bueno, el emperador se está colocando como si él fuera un general de las huestes romanas, o sea, el que lleva la dirección y va ordenando pues la marcha del ejército romano. Entonces, esto es como la proyección de él. Igual forma, algunos emperadores sí marchaban al frente de guerra, pero muchos se quedaban en las zonas de campaña, o sea, donde estaba, digamos, estacionado el ejército, no en el frente de batalla, que es el que iba hacia adelante. Algunos sí, hay datos que los ubican en las zonas de lucha. Entonces, pues sucedían ambas cosas. Bueno, los sarcófagos que ya les mencionaba anteriormente, la tradición etrusca, ¿verdad? Los sarcófagos que tenían el relieves alrededor y en la parte superior retratos de las personas que estaban colocadas ahí, ya sea que estos fueran osarios o que fueran como urnas funerarias, es como decir, para colocar las cenizas dentro de ella. Y los relieves retrataban temas diversos, batallas, cacerías, algunos casos, situaciones en las que involucraban al difunto en un contexto donde habían dioses o divinidades también. Y eventualmente, en la medida que nos acercamos del siglo IV en adelante, estas imágenes también comienzan a mostrar esculturas cristianas, con temas cristianos también, de la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque comenzaron a ubicarse también restos de patricios, o sea, de gente de la élite romana que se había convertido al cristianismo. Bien, los relieves, que como les decía, están en casi todas los elementos arquitectónicos romanos, todas las edificaciones, la palabra que buscaba, tanto como si fueran frisos, como lo ven acá, o metopas, como las que desarrollaban los griegos también. Igual, la temática bélica o también oferente como procesional, como esta que ven acá, las grecas como elementos decorativos aquí en la parte inferior también. El Arapacis Augusta que les mencionaba, ¿vean? Y así es como se veía en su momento de mayor esplendor, con mucho colorido. Este es un momento, perdón, un monumento conmemorativo, pero no tan común como los otros, que es los altares de la paz. Bueno, imagen de estas son de las que están acá ¿no? Aparecen acá en los relieves del Arapacis. Ahí lo tienen, como están. Es una alusión a la fertilidad, las diosas relativas a la fertilidad también. El dragón me parece que tiene que ver con la idea del agua, como de la lucha contra las inundaciones y algo así. O sea, todos los elementos que están acá tienen que ver con la naturaleza y como con la tradición también de agricultura y ganadería. Estos eran también ubicados con color. O sea, imagínense así, en la época de mayor esplendor. Y actualmente pues lo vemos de esta manera. Porque el color, el pigmento se cayó. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que desaprender, ¿verdad? Que pareciera a partir de la literatura que tenemos, de los libros, que la escultura tanto griega y romana era así, era solamente hecha con que se viera el material y ya, pero no, toda era polícroma, toda llevaba color. Bien, los relieves de la columna de Trajano, esto ya se los había explicado, estos son algunos ejemplos más, se los explico brevemente, representaciones de batallas o de incursiones que hacían en regiones inhóspitas, batallas marítimas, por ejemplo, se representaban en urnas a veces o en vasos conmemorativos, en piezas de cerámica o de otros materiales, para ser colocados igual en lugares públicos, para que la gente los viera. Este muestra unas batallas
Vean, es una, representa pues un momento en el que están como recuperándose las fuerzas romanas, están ahí ayudando a los que están heridos. Y en esta otra pues se muestra la crudeza también que seguramente se desarrolló durante las batallas. Este soldado romano, por ejemplo, le ha cortado la cabeza a un enemigo y la sujeta del pelo con la boca. Y en la mano, así tiene, digamos, las manos libres. Tiene en una mano el escudo y en la otra mano el gladio, que es la espada corta. Eso muestra pues la crudeza que seguramente se dio durante las batallas romanas. Ese otro relieve muestra también la otra cara del ejército, que es el de la agricultura. Acuérdense que en el concepto o en la idea de la romanización, de los romanos intentando llevar esa idea de desarrollo romano a todos los lugares donde iban, pues colocaban a los soldados, o los ponían a los soldados a que ayudaran a la reconstrucción o a la construcción de diversos elementos que según ellos pues le daban ese tipo de civilización romana a esa cultura, incluyendo las técnicas de agricultura. Eso es otra cosa también importante. ¿Qué más? Bueno, camafeos y juguetes, un tipo de escultura de orden menor, adornos, por ejemplo, dijes, colgantes, anillos, imágenes que representan a los esposos o a los antepasados también, o escenas de la mitología o de alguna procesión, por ejemplo, en la que se llevan dádivas o premios al emperador, por ejemplo. Es el caso de los juguetes, de muñecas de madera, de barro, juguetes de barro, este perrito o caballito más bien con ruedas, como si fuese un carruaje. También pues parte de los elementos lúdicos dentro de la escultura. También se desarrollaron esculturas de pequeño formato, a esta se le llama de culto privado. Culto privado significa que no eran para ser colocados a la intemperie o al paso público, sino que dentro de las casas. Actualmente ustedes sabrán, especialmente en los hogares cristianos católicos, siempre hay un pequeño altarcito por ahí en el que se coloca una imagen y se colocan unas velas por ahí. Pues básicamente esa es la idea de las estatuillas de culto privado. Solo que era la diosa de la fortuna, era la diosa de la victoria, las Nike, eran los llamados dioses lares, que eran los que daban bienaventuranza y progreso a los hogares, y que se representaban con figuras de divinidades que sostenían, por ejemplo, cuernos de los que salían frutos. Acuérdense la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Entonces, esos eran los que se mostraban acá. Este otro también es parte de los lares. Son estatuillas de culto privado. Si vieron la película Gladiador, no sé si la vieron, en la película Gladiador, este personaje Máximo lleva una bolsita en la que están puestos unas figuritas pequeñas de madera que representan a su esposa y a su hijo. Entonces, esas son estatuillas de culto privado. Es como que eran para hacer oraciones, para hablar, digamos, así en términos simbólicos con ellos. Entonces, esas son parte de la escultura, pero de culto privado. Objetos decorados, esos hay de todo tipo. Ese es un brasero. Los braseros eran estructuras de metal que se colocaban en las habitaciones con brasas para calentar las habitaciones. Pues, la época fría eran las maneras de poder calentar los entornos. Y las lucernas, que son lámparas de aceite, por ejemplo. En este caso, la imagen que les muestro acá es de origen, o más bien de temática erótica. Eso es porque para los romanos, pues esto era algo común y habían lugares específicos en los que eso como se dice, se publicitaba. Y habían murales, y habían esculturas, habían artefactos que tenían pues ese tipo de características. O sea, tenían remarcada la parte sexual, pero
no tenía nada que ver con la fertilidad, sino que era más bien una costumbre social que tenían ellos. Ese es un ejemplo, la lavastroteca, ese es un utensilio, pero esos utensilios también eran decorados con elementos escultóricos. Una lavastroteca es como actualmente cuando decimos un estuche de vanidad, en el caso de quienes se maquillan, ¿verdad? Son estas cajitas que tienen un montón de elementos que sirven para arreglarse las pestañas, que pintarse ¿cómo se llama? Las cejas o colocarse color en las mejillas, un espejo para poder verse mientras lo hacen. Entonces, básicamente eso es una lavastroteca. Eso es acá. Así que es parte de los usos y costumbres también referidos a la moda. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿No? Por el momento todo claro. Vaya, gracias. Espero que sí, ¿verdad? Porque en el examen les diré que no digo por quienes me participan en clases, sino que a lo mejor esto sucede con quienes no participan. En el examen me quedaron debiendo bastante en lo que se refiere a contexto. O sea, el contexto para nada, es el 90% de los casos equivocado. Y en el otro 10% es más o menos, no es al 100%. Bueno, sí, un par de casos, quizás un 8% tenían idea y un 2% sabían de lo que estaban hablando. Entonces, cuando yo pregunto, ¿todo claro? Y todos me dicen claro, pues yo asumo que sí, pero la prueba la tengo en el examen que no estaba claro. Así es que si hay dudas para quienes no participan, quienes están a lo mejor pintando y dibujando en este momento, pues llamado de atención para que pasen a la clase y pongan atención, porque las notas pues pueden ser mejores. Y si van mal, pueden ser mejores, deben ser mejores en los ejercicios que hacen falta. Sé que avanzo. Asumo que está claro entonces la parte de la escultura. Bien, ¿qué decirles de la pintura romana? Pues que a diferencia de la griega, a pesar de ser, digamos, más o menos contemporánea en un momento, en un tiempo, de la pintura romana sí tenemos vestigios, sí podemos describirla, sí podemos clasificarla, sí podemos hacer una tipología de pintura romana. Podemos mostrar también, digamos, como algunos elementos que están representados que dan fe, por ejemplo, del tipo de fauna y de flora que existía en la época de esplendor romano. ¿Cuál fue la diferencia de esto? ¿Por qué sí en Roma se conoce y no en Grecia? Pues un evento bastante trágico, que es la explosión del Monte Vesubio y la consecuente pues, destrucción de Pompeya y Herculano. Estas dos ciudades fueron sepultadas por ceniza y eso, digamos, las encapsuló en ceniza, las cubrió y eso ha permitido que se logren preservar. Ya luego los arqueólogos de hace unos 300 años para acá, que comenzaron los trabajos en esas regiones, pues lograron ir poco a poco descubriendo tanto mosaicos como también pinturas en las paredes, que son las que vamos a ver acá. Vamos a comenzar por los mosaicos y cuando vayamos a ver las pinturas vamos a ver cómo fue el caso romano. Perdón, el caso de Pompeya y Herculano. Un mosaico es un tipo de pintura que se hace, pero con trozos de material, unos trozos de piedra, de vidrio, de mármol, de piedras semipreciosas, de cerámica esmaltada, cortada en trocitos. Todo ese montón, ese cúmulo de elementos que les dije, se llaman teselas, lo que les estoy señalando ahí con el cursor, teselas. Y las teselas, pues, son las que, dependiendo de la cantidad o la variedad de colores que se tengan, así va a ser pues la calidad de efecto que va a conseguirse, porque visto a la distancia, los mosaicos prácticamente dan la apariencia como si se trabajaron efectivamente con pincel. Entonces vamos a algunos ejemplos. Bien, eso es lo que ya les mencionaba. Voy a dejar la parte del texto porque pues, ustedes van a tener, o ya tienen la diapositiva para que la vean. Me voy a ir directo a las
a las imágenes, y por eso es que siempre digo pongan atención, porque la mayor parte de la información se las explico, no aparece en el material. Y si son como muy cuidadosos, sí lo van a encontrar en los materiales de apoyo que están en el aula. Entonces, creo que se alcanzan a ver ahí una infinidad de puntos, de colores. Creo que en dibujo o en pintura ustedes hicieron una técnica que se llama puntillismo, ¿sí o no? O como dicen ustedes, sí o sí. Sí, ¿verdad? Sí, dicen ahí. Bien, entonces resulta que visto a la distancia, el trabajo del opus tessellatum o del mosaico se ve así, como si fuese trabajado con puntillismo. Y ustedes saben que en el puntillismo, por ejemplo, si ustedes colocan puntos amarillos y en medio ponen puntos azules, cuando ustedes ven ese segmento a la distancia, no van a ver amarillo y azul, van a ver verde, porque visualmente los colores se fusionan y nos generan una mezcla. Es el color verde. Entonces, eso es lo que sucede acá. Visto de lejos, esto pareciera que está difuminado, pero visto de cerca, observamos puntos de colores, de diversos colores. Tenemos este ejemplo. Vean, parece una alfombra como esas que llevan diseño tejido, ¿verdad? Como si fuese pintado. Entonces, esta fue hecha igual, con teselas. Las teselas son esos trocitos que les mencionaba, que puede ser piedra, cerámica, vidrio, piedras semipreciosas, cristales o cerámica esmaltada, cortada en trozos pequeños. Entonces, los artistas, o perdón, los artesanos no hay todavía, los artesanos de ese momento tenían una técnica muy buena, muy bien desarrollada, que les permitía pues hacer ese tipo de diseños muy complejos y en espacios muy grandes. Estos mosaicos fácilmente pueden tener 4 metros por 5 metros, por ejemplo. O sea, son muy grandes. Los griegos hicieron también mosaicos, pero era en formato pequeño y lo hacían en las paredes. Los romanos lo pasaron al suelo. Era como una manera de decorar el piso también. Y no estaba en cualquier lugar. Eran palacios, por ejemplo, o las domus romanas, que eran las casas de la élite. Y en algunos casos también aparecen en las aceras, especialmente como publicidad, o sea, promoviendo algún tipo de producto. Ahí tenemos un ejemplo que muestra una pelea de gallos y pues está hecho a través de teselas. Acá solo mencionarles que estos artesanos pintores de la obra a través de teselas tenían la idea de la perspectiva, pero no la pueden representar porque todavía no la dominan, no saben cómo es. Entonces, por eso, en la mesa del fondo, ustedes ven que está representada la lejanía. Aparece que está adelante y que está atrás. Aparece que está adelante y que atrás. Y aparecen los gallos en primer plano peleando. Vean el plumaje y luego ese fondo pues de color. Les muestro otra imagen más de cerca. Vean, todo eso son trozos de piedras de colores, trocitos de mármol, cerámica esmaltada. Pues todo eso está puesto ahí. Es un trabajo muy delicado, pero fíjense que viendo artesanos actuales que trabajan esto, realmente todo depende del dominio de la técnica y del conocimiento de qué es aquello que se va a representar. A partir de eso, pues los artesanos resolvían fácilmente. Estos son ejemplos de mosaicos que se han encontrado en diversos lugares. En Roma es común, por ejemplo, que van a hacer obras de reconstrucción o de limpieza o, digamos, remodelación de alguna casa, y entonces comienzan a abrir el piso y de repente se dan cuenta que hay un mosaico. Entonces ya no pueden seguir trabajando, tienen que detener las obras y pues el bien pasa a convertirse en algo patrimonial. Hace unos 10 años, creo, en una ciudad de Italia, alguien quería cambiar el piso y bueno, había una tubería que estaba por ahí que había que cambiar también, y cuando hicieron la intervención y cortaron, se dieron cuenta que había un material como una capa
y comenzaron a limpiarlo. Entonces resulta que era un mosaico. Cuando pues intervino ya la autoridad cultural, pues ya no pudieron seguir haciendo obras, pero limpiaron todo y resulta que prácticamente todos los pisos de la casa estaban decorados con mosaico. Entonces la casa pasó a convertirse, digamos, en un museo y ya no la pudieron intervenir porque hay un mosaico ahí. Y así sucede en diversos lugares. Era muy popular la idea de los mosaicos. Vean este otro, mosaico del río Nilo, y el que se muestra como una pérgola, acá, una pérgola como en medio de dos islas o algo flotante, una pequeña embarcación acá de pescadores. Aquí lo que está haciendo es sacando peces que está pescando. Acá. La representación, pues, las flores son gigantescas, ¿verdad? No se ven naturales. Pero más allá del naturalismo de las figuras, valoremos la capacidad que tuvieron para realizar el difuminado de colores. Esto es hecho, imagínense, son trocitos de piedra, lo intrincado del tejido, por ejemplo, acá la planta que está como enredadera cubriendo la mayor parte del arco, la representación del agua, todo hecho a través de eh, diversas teselas. Hay una más por acá. Vean, todas esas son teselas. Aquí, por ejemplo, visto a la distancia, pareciera que está difuminado, ¿verdad? Con colores, o sea, hay un claro oscuro para conseguir volumetría, pero no, pues son trozos de teselas. Bien, otro mosaico. Esta es una representación de un lugar similares a los gimnasios que tenían los griegos. Acá no es una escena en la playa, ¿verdad? Que están jugando y están en bikini las damas romanas, sino que están en un lugar que era para ejercitarse. Me parece, mira, era como un gimnasio, así como un gimnasio no, pero eran espacios en los que una de las actividades que se hacían era la física. Dígame, que me levanta la mano. Nadie. Bueno, entonces abro el espacio para que tenga alguna pregunta o comentario de esa o de las imágenes anteriores. No. Bien, este es otro tipo también de retrato. Mónica. Podemos decir de que los mosaicos son bastante representativos en en este tiempo y también en esta cultura, justo de que no solo representaban su pueblo, porque también hay mosaicos representativos a Egipto. Sin embargo, siempre se sitúan en un lugar totalmente distinto. Sí, era una alegoría, digamos así, era la manera de representar aquellas tierras lejanas en las que a lo mejor la persona dueña del edificio, de la casa, había estado o tenía idea, entonces mandaban a hacer eso. Probablemente pues nunca fueron al lugar, ¿verdad? Pero era eso, una manera de representar aquello de lo lejano. Y en ese mismo sentido, hablando de Egipto, pasamos a la siguiente. Los retratos de Al-Fayum. Es en Egipto, es una ciudad romana en territorio egipcio. Entonces, aquí lo que vemos es algo que se llama sincretismo, que el sincretismo es una mezcla de dos culturas acá. La egipcia, las costumbres egipcias mortuorias, por ejemplo, la momificación, mezclado con la idea de los retratos romanos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues en el contexto funerario de los entierros de esas personas que vivían en la región de Egipto, pues si eran enterramientos, lo que hacían era colocar tablas o retratos que representaban al difunto o a los difuntos dentro de la misma tumba. En este caso, bueno, son dos tablas, pero que representan a unos hermanos, probablemente fallecieron al mismo tiempo, pero hay otros que son como individuales. Y entonces vemos la momia
o el sarcófago en algunos casos. Aquí está la manera como está cerrada pues toda la momia, y le colocaban un retrato. Acá. La costumbre egipcia era la de colocar un retrato escultórico, se fueran las máscaras funerarias, como la máscara de Tutankamón y otros tantos faraones. En este caso, que eran no faraones, sino gente de la élite romana o de la élite también egipcia, pues eran retratos sobre madera que se pegaban en la zona de la cabeza. ¿Sí, Mónica? Podríamos decir que es una combinación de las culturas, porque Sí, siempre respetaban como los procesos de muerte, por decirlo de una manera, de Egipto, pero siempre respetaban también la cultura romana. sí. Pero puedes escribir en el chat cuál es el nombre. Hace un momentito se los decía, pero es básicamente como se lo describe. Se llama sincretismo. Sincretismo, eso es. Es cuando dos culturas se mezclan, pero las características de ambas culturas están presentes en ese, digamos, como nuevo producto cultural. Bueno, avanzamos. Aquí otros ejemplos. Vean ahí, bueno, se han hecho retratos seguramente. Y pues vean el tipo de trabajo, de luz y sombra, de representación del tono de piel, de los ojos, del cabello, o sea, todo hecho como mucho detalle. Sofía dice, también la cultura micénica, creo, hacían máscaras a sus difuntos que eran de oro. Sí, las máscaras como la de Agamenón, de la cultura micénica. Y también otras máscaras eran vinculadas pues, a otros tipos de ritos, pero sí hacían máscaras también. Los romanos acuérdense que hacían máscaras de cera cuando querían retratar al difunto para pues, eventualmente hacerle un retrato más duradero. Vamos a ver otros más. Acá. En esto fíjense que se nota bastante el trazo. Se nota el trazo y la pincelada. En qué lugar difuminaron, en qué lugar simplemente lo que hicieron fue colocar manchas de pintura para que se genere, al ser visto de lejos, pues el efecto de volumetría, de luz y de sombra. O sea, esto es mucho, mucho talento y una técnica muy bien depurada. Solo vean acá, por ejemplo, en la zona acá del cuello hay un haz de luz. Ese es un reflejo lo que están representando acá. No solamente la luz que da directamente, sino también la que da de manera indirecta. Y así pues muchos, muchos, muchos retratos que se han encontrado en ese contexto funerario eh, de las momias en Egipto, pero de la época romana, ¿verdad? No de la época anterior a Roma. Bien, luego tenemos Pompeya. De Pompeya, lo primero, pues que ya les mencionaba, pues fue encapsulada por un evento bastante trágico. Es una erupción volcánica. Cuando se piensa en una erupción volcánica, o bueno, la idea que tienen ustedes de Pompeya, ¿qué fue exactamente lo que la destruyó? Hay algunos datos, ¿verdad? Por eso. Sí, Mónica. Que yo sepa, fue una erupción volcánica bastante fuerte y lo que hizo pues la gran destrucción fue en sí la ceniza que cayó, que fue en cantidades enormes. Y personas, además de que estamos hablando de que la ceniza no es fría, es caliente, llegó hasta momificar a personas porque quedaron soterradas. Muy bien, gracias. Eso es entonces pues el asunto, que cuando uno piensa en Roma, perdón, en Pompeya, dice, bueno, es que era lava del volcán, y no, pues la lava nada que ver, la lava llegó lejos de las ciudades, pero no así la ceniza, y no así también algo que se llama flujo piroclástico, que es un tipo de material gaseoso mezclado con ceniza, vapor también de diferentes gases, que forman una nube tóxica de temperaturas muy elevadas y de una velocidad también bastante grande. Eso es lo que hizo que mucha gente muriera rápidamente.
Y esa gente que quedó, como se le comiera, como momificada, aunque momificada no es tanto la palabra, porque lo que sucede es que los incineró, o sea, los quemó, pero los dejó como congelados. Cuando alguien muere por quemaduras, el cuerpo se vuelve rígido y adquiere ciertas posiciones por la contracción de los músculos que mueven el esqueleto. Entonces quedaron en esa posición, la ceniza siguió cayendo, otro flujo siguieron llegando, luego más ceniza y eso se solidificó. La piel, el tejido blando, que sería el músculo, se desintegró, aparte de quemado, pues eventualmente con el tiempo se fue quemando, deshaciéndose, y dejó unos huecos. Esos huecos son los que luego los arqueólogos encuentran y a alguien se le ocurre hacer una inyección de yeso adentro de ellos. Y cuando hacen eso y luego retiran las cenizas, se encuentran que acaban de generar una forma en positivo de una persona que falleció ahí. ¿Sí, Mónica? En realidad se dice que también duró bastantes días y que por eso muchas personas, aunque trataron de huir, el mismo gas, como usted mencionaba, eso que hace que emanaba, pues terminaba intoxicándolos, aunque ellos trataron de escapar, porque si no fue como un solo día. Creo que, si no mal recuerdo, habían dicho que pudo durar hasta 4 días. Sí, no fue un solo evento, de hecho, pero el evento principal duró un poco más de 24 horas, el evento principal, después hubieron otros más. De hecho, por eso es que se han encontrado cuerpos de personas fallecidas en diferentes niveles. No todos, digamos, están a nivel del suelo. Hay otros que están encima de la ceniza. ¿Y por qué están ahí? Es que seguramente regresaron a la ciudad tratando de encontrar algo, ya sea rescatar sus pertenencias o pudo haber sido gente también oportunista tratando de llevarse algo, ¿verdad? De valor de los lugares y en ese momento viene otro flujo piroclástico, pues y los dejó en ese lugar. Voy a detener acá la grabación, porque fíjense que si dejo en el...